Dios les bendiga, hermanos y amigos. Gracias a Dios que nos permite estar por aquí una vez más y podamos estudiar su bendita palabra. Amén. Bueno, hermanos, en la Biblia podemos encontrar versículos que enseñan de una manera sencilla que la iglesia sí estará aquí para la gran tribulación. Los pasajes son tan claros que cualquier hermano podrá darse cuenta que definitivamente la iglesia sí estará aquí para la gran tribulación. Uno de ellos es 2 de Tesalonicenses, capítulo 1, versículos 7 al 10. Y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder en llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder, cuando venga en aquel día para ser glorificado en sus santos y ser admirado en todos los que creyeron, por cuanto nuestro testimonio ha sido creído entre vosotros. ¿Estarán de acuerdo conmigo, hermanos, que Pablo, en este pasaje bíblico, claramente se está refiriendo a la segunda venida de Jesús? Ya que como en Mateo 24:30, segunda de Pedro 3:10, segunda de Tesalonicenses 2:8 y entre otros pasajes bíblicos, este pasaje de segunda de Tesalonicenses 1:7 al 10 trata también de una manifestación gloriosa en el cielo que trae consigo ángeles, fuego y castigo para los malvados. Además de que en esta manifestación también trata de que Jesús va a ser glorificado en sus santos y ser admirado en todos los que creyeron. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntará a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca, y destruirá con el resplandor de su venida. Definitivamente, hermanos, no podemos negar que esta manifestación gloriosa a la que Pablo se refiere en 2 de Tesalonicenses 1, 7 al 10, se trata de la segunda venida de Jesús. Bueno, ahora bien, y una vez aclarado este punto, permítanme mostrarles lo increíble del pasaje. No sé si se habrán dado cuenta, pero Pablo, en este pasaje bíblico de 2 de Tesalonicenses 1, 7 al 10, no solo creía que él mismo estaría aquí para contemplar la segunda venida de Jesús, sino que también creía que sus compañeros Silvano, Timoteo y los hermanos de la iglesia de los tesalonicenses también estarían aquí para contemplar todos juntos la segunda venida de Jesús. Y para que les quede bien claro, les voy a repetir nuevamente el versículo. Pero noten cómo se incluye Pablo y a los hermanos. Y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo, con los ángeles de su poder, en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios, ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Se fijan cómo dice daros reposo con nosotros? ¿Cuándo? Cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo. Pero para que les quede aún más claro, hermanos, se los voy a leer en la traducción Peshitta. El mismo versículo, pero en otra versión, que se llama Peshitta. Pero a ustedes que son afligidos, Él los vivificará junto con nosotros
en la manifestación de nuestro Señor Jesucristo desde el cielo junto con el ejército de sus ángeles, después de que haya ejecutado castigo con llama de fuego a quienes no conocieron a Dios y a quienes no reconocieron el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Se dan cuenta, hermanos? Lo que Pablo le dice a la iglesia de los tesalonicenses nos hace ver de una manera sencilla que nosotros, como la iglesia, vamos a estar aquí para contemplar la segunda venida de Jesús, tal y como lo insinúa Pablo a la iglesia de los tesalonicenses, al decir en el pasaje anterior que tanto a ellos como a los tesalonicenses atribulados, el Señor Jesús les daría reposo o ánimo cuando se manifestara desde el cielo con los ángeles de su poder en llama de fuego. Y ya que estaremos aquí para la segunda venida de Jesús, hermanos, podemos entender que también estaremos aquí para la gran tribulación. Esto es obvio. Y esto debido a que la gran tribulación antecede a la segunda venida de Jesús. E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. Pero si aún le quedan dudas, hermanos, vayamos a otros pasajes bíblicos. Te mando delante de Dios, que da vida a todas las cosas, y de Jesucristo, que dio testimonio de la buena profesión delante de Poncio Pilato, que guardes el mandamiento sin mácula ni reprensión hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Esto habla y exhorta y reprende con toda autoridad. Nadie te menosprecie. Lo interesante de estos pasajes bíblicos, hermanos, es que en su idioma original, Pablo utiliza la palabra griega epifania, que significa una manifestación gloriosa y resplandeciente que tiene brillo, para referirse a la segunda venida de Jesús. Y como ejemplo, en 2 de Tesalonicenses 2:8, podemos ver que esta palabra epifania, Pablo la utiliza nuevamente para referirse a la segunda venida de Jesús, con que traerá resplandor o brillo. Y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor, epifania, de su venida. Este brillo, hermanos, me hace recordar a Mateo 24:27, donde nuestro Maestro Jesús nos enseña que su venida será tan brillante como un relámpago. Pero porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Pero también hay otro pasaje bíblico, hermanos, donde Pablo utiliza la misma palabra griega epifania para referirse a la primera venida de Jesús a la tierra. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio, según el poder de Dios, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo,
no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos, pero que ahora ha sido manifestada por la aparición, Epifania, de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio, del cual yo fui constituido predicador, apóstol y maestro de los gentiles. Y es correcto que Pablo haya utilizado esta palabra griega Epifania, hermanos, porque indudablemente la primera venida de Jesús también tuvo brillo, no solo en su estrella que anunció su nacimiento, sino también en la luz que despidió cuando anduvo caminando por las calles de Israel, diciendo: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Ellos, habiendo oído al rey, se fueron, y he aquí la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos, hasta que llegando se detuvo sobre donde estaba el niño. Y al ver la estrella se regocijaron con muy grande gozo. El pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y a los asentados en región de sombra de muerte, luz les resplandeció. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Una vez aclarado el contexto brillante que tiene la palabra griega Epifania, hermanos, podemos darnos cuenta de manera sencilla que Pablo, en 1 Timoteo 6:13 y Tito 2:11 al 15, lo que les está pidiendo a ellos es que aguarden en santidad hasta la segunda venida de Jesús, la cual, como ya hemos visto, será mediante una manifestación brillante o resplandeciente en los cielos. Y si a este pasaje le anexamos 2 de Tesalonicenses 1:7, podemos entender que el brillo al que se refiere será despedido por el fuego que trae consigo Jesús. Y por razones obvias, hermanos, no podemos negar que este suceso se trata únicamente de la segunda venida de Jesús y que la iglesia sí contemplará. Te mando delante de Dios, que da vida a todas las cosas, y de Jesucristo, que dio testimonio de la buena profesión delante de Poncio Pilato, que aguardes el mandamiento sin mácula ni reprensión hasta la aparición, entre paréntesis, brillante o epifania de nuestro Señor Jesucristo. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación, epifania, gloriosa, que es resplandeciente o brillante, de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Bueno, hermanos, aquí quiero añadir un breve paréntesis sobre este versículo, porque muchos relacionan la esperanza bienaventurada que menciona Pablo con el arrebatamiento secreto de la iglesia. Pero lo cierto es que hay 2 versículos en la misma carta que por su contexto nos dan a entender que la esperanza bienaventurada se refiere en realidad a la vida eterna. Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad, que es según la piedad, en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes, desde el principio de los siglos. Uno más, para que justificados por su gracia, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Con estos versículos, hermanos, podemos ver que el contexto de la frase esperanza bienaventurada en el pasaje de Tito 2:13 más bien está enfocado a la vida eterna y no al arrebatamiento, como piensan muchos.
Pero aunque se refiriera al arrebatamiento de la iglesia, hermanos, de todas maneras, Pablo nos está exhortando a todos los siervos en Cristo a vivir aguardando no solo la esperanza bienaventurada, sino también a vivir aguardando la manifestación gloriosa y resplandeciente de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Y estarán de acuerdo conmigo que la frase vivir aguardando es para hermanos que aún están vivos aquí en la tierra. Por lo tanto, podemos decir que Pablo exhorta a la iglesia a esperar la segunda venida resplandeciente de Jesús. Esto está muy claro. Y por último, hermanos, quiero añadir algunas observaciones muy interesantes de unos pasajes de Apocalipsis. Aunque sencillos, pero nos dicen claramente que la iglesia sí estará aquí para la gran tribulación. Veamos. El sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates, y el agua de éste se secó, para que estuviese preparado el camino a los reyes del oriente. Y vi salir de la boca del dragón, y de la boca de la bestia, y de la boca del falso profeta, 3 espíritus inmundos a manera de ranas, pues son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. He aquí yo vengo como ladrón, bienaventurado el que vela y guarda sus ropas para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Y los reunió en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. ¿Sí notaron lo que sucede después de derramarse la sexta copa de la ira de Dios, hermanos? Bueno, pues es increíble lo que sucede en este pasaje de Apocalipsis, hermanos. Verán, después de derramarse la sexta copa, Jesús interviene inesperadamente en un versículo y nos alienta a seguir velando y a seguir guardando nuestras ropas para Él. Porque de esta manera nos está enseñando que así como interviene inesperadamente en el versículo, así es como nos advierte que inesperadamente volverá en su segunda venida, exactamente como la venida inesperada de un ladrón. Pero también, hermanos, este increíble pasaje nos revela que si Jesús, siendo derramada la copa sexta, aún está diciendo a la iglesia que viene como ladrón en la noche, quiere decir que antes de las copas aún no ha llegado como ladrón en la noche. Por lo tanto, no llegará como ladrón en la noche antes de la gran tribulación, sino después de la gran tribulación. Y creo que esto sería suficiente, hermanos, para darnos cuenta que la iglesia, de una vez por todas, sí estará aquí para la gran tribulación. Y es muy obvio, porque si todavía nuestro Señor Jesús nos está alentando a seguir esperándolo después de la sexta copa, y estas son después de la gran tribulación, quiere decir que la iglesia, por razones obvias, sí estará aquí para la gran tribulación. Por favor, entiéndalo. Además, nuestro Maestro Jesús nos dice que el libro de Apocalipsis fue escrito precisamente para que su iglesia esté preparada. No fue escrita para gente que no lo conoce. Fue escrito para las iglesias. Yo, Jesús, he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Y me dijo, estas palabras son fieles y verdaderas, y el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, ha enviado su ángel para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. He aquí, vengo pronto, bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Porque no hará nada Jehová el Señor, sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. Si el león ruge, ¿quién no temerá? Si habla Jehová el Señor, ¿quién no profetizará? Y me dijo, no selles las palabras de la profecía de este libro, porque el tiempo está cerca.
El que es injusto sea injusto todavía, y el que es inmundo sea inmundo todavía, y el que es justo practique la justicia todavía, y el que es santo santifíquese todavía. He aquí yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. El que da testimonio de estas cosas dice: ciertamente vengo en breve. Amén. Sí, ven, Señor Jesús. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Bueno, hermanos, mi anhelo es que usted abra los ojos y entienda y se prepare, que la iglesia sí estará aquí para la gran tribulación. Esto no es un juego, no son palabras mías, no son inventos míos, lo dice la Biblia, hermanos. Por favor, abra los ojos y prepárese, porque usted mismo, si Dios nos permite la vida, lo va a vivir. Que Dios lo bendiga y hasta una próxima entrada, si Dios así lo quiere y si Dios me permite la vida. Amén.